Hace rato he pensado en empezar a narrarles los videos que les comparto, darles más contexto y así comenzar a generar una conexión entre ustedes y yo. No soy muy buena haciendo los vlogs diarios porque me encanta pensar de las redes sociales de todos como los destellos o lo más importante a destacar de la vida de cada quien. Mi YouTube no es una excepción. Y la mayor cantidad de recopilaciones de videos míos que ven siempre serán los mejores momentos, pero también hay esos momentos bajos. Y de pronto algo que no todos conocen sobre mí es que yo me mudé de casa hace aproximadamente 4 años y vivo sola en un distinto país, y ha sido algo a lo que me he ido acostumbrando año tras año. Para cualquier migrante, diciembre es la época más álgida, bien sea de manera positiva porque como yo tienes el privilegio de regresar a casa, y pues claro, para muchos otros es una época de mucha nostalgia. En mi caso es una época súper álgida, siempre se planea el viaje de diciembre con mucho tiempo de anticipación, es de los momentos más añorados del año. Este vlog va a comenzar mostrándoles ese diciembre de regreso a casa, que en este caso para mí fue un diciembre distinto. La cantidad de tiempo que regreso a casa varía dependiendo de las responsabilidades y prioridades que tenga en ese momento. En este caso, el año pasado inicié mi primer trabajo corporativo, entonces también las vacaciones son mucho más restringidas. Por ende, este fue el primer diciembre que pasé su mayor parte acá en Toronto. Fue muy especial porque de las cosas más positivas a destacar de emigrar es la familia que haces fuera de casa. A continuación les voy a mostrar algunos de los clips de mi pequeña reunión navideña con mis amigas brasileras, que me ayudó muchísimo con ese, no tanto vacío, pero una sensación extraña e incómoda de como no estar acostumbrado a esto que está sucediendo, emocionada de que ya pronto iba a ver a mi familia o sentirme triste de que no los iba a ver por tanto tiempo como hubiese querido. Who do you think is winning? Livia is winning for sure. This album. You are. Hi. We're going to hot yoga. Show your mat. You're never flexing into the elbows, never hyperextending. And 7, 8, 9, 10 you're last. En este video los quiero llevar conmigo a una reflexión de agradecimiento y de positivismo total, y cómo me centro yo, cómo me conecto con mis raíces para poder ver lo más positivo. Quiero que me acompañen a una reflexión de cómo el migrar no debe cobrarte la felicidad, en especial cuando migras a un lugar con estaciones tan marcadas como lo es Canadá. El primer paso para mí es enseñarme a disfrutar el momento, aunque sea corto, por lo que es y por lo que siento en ese momento. ¡Vuelta con mi papá! Reacción del regalito. Miren Bueno. qué linda esta cajita navideña, por Dios. Lindas uñas. Gracias. Es el de siempre. Restock de mi lip gloss más usado en la historia de los lip gloss. Esta es mi tercera caja. Let's apply the no combo. compré el lápiz porque la verdad no sabía cuál. No, y lápiz no. Lápiz no, porque de Navidad Ana me regaló este Road. Ana es una de mis amigas brasileras con las que estuve en la reunión que vieron en los clips anteriores. Este es de los momentos más especiales de haber regresado a casa, la posibilidad de hacer esta reunión con mis primas. Fue súper especial cómo se nota que uno va creciendo cuando las reuniones ya las comienzan a organizar las primas. Esta obviamente es la típica galleta como de azúcar. Esta es una galletita de s'mores. Esta es una galletita de red velvet que tiene arriba como un poquitico de sal. Esta es una chocolate chip cookie con buckwheat, con harina de centeno, no sé cómo se llama esa vaina. Esta es de limón con arequipe. Esta es de dirty chai con nueces y chocolate. Esta es caramelo salado, chocolate chip y red velvet. Y esta es un sugar snap. Empezamos de más maluca, o sea, menos provocativa, más provocativa, o al revés. Yo creo que de menor a mayor podría ser un hit. No, O de mayor yo a digo que menor. de mayor a menor. Ok. Bueno, Porque si nos empalagamos, ya nos empalagamos con lo bueno. pero primero. brown, hagamos brown. marica. Vamos a hacer algo. Excelente. Empecemos con esta que fue la que hizo Nicolás. Ok.
espérate. Wow. Invito. La mejor época En mi casa, mi mamá siempre la da toda con la decoración navideña y esto es lo que más estaba emocionada de mostrarles en este video. Este es mi momento. He hecho también. De mis cosas obviamente favoritas de regresar a casa es el café colombiano. El café colombiano y los productos colombianos. Esta es una petición pública para que Paranice, por favor, comience a hacer envíos a Canadá. ¿Dónde estamos? De vuelta en el hotel Ash. ¡Wow! Parece jugo de lulo. Creo que es de maracuyá. Y me encanta el lulo, no más que la maracuyá. Es de maracuyá. Qué hermoso. Y ahora sí, culminó el viaje en Cartagena. Yo amo Barranquilla, pero no me cansaré de tirarles a todos el dato curioso de que yo nací en Cartagena porque me siento demasiado orgullosa de esta ciudad y la amo y es la mejor ciudad del mundo. Hologramas están. No, está demasiado lindo. Histórico de Freedom. This is cute. This is me. El regresar a casa luego de diciembre siempre es un poco abrumador porque es difícil conectar con la naturaleza. Lo que hice fue enfocarme en mi trabajo al 100 y, bueno, echar para adelante. Cuando llega abril ya se sienten como los primeros inicios de primavera. En este caso fue una primavera un poquito triste porque estuvo lluviosa y muy fría. Sin embargo, busqué acá la manera de ponerle buena cara al mal tiempo y vino a visitarme una de mis mejores amigas, también familia que hice lejos de casa, y pasamos el fin de semana de Pascuas juntas. Eso es lo que van a ver a continuación. Don't even. Camino al Farmers Market. Y estamos ahora mismo conociendo un trail. ¿Conociendo o sobreviviendo? Oh, Dios. Tú también. Ey, acabamos de encontrar una casa sacada de Twilight itself. O sea, esta casa, who the hell lives there? Estás viviendo en el momento. En el momento es más importante. Como les dije anteriormente y como acaba de decir mi querida amiga Valentina, este viaje intenté no grabarlo tanto porque quise vivir en el momento y obviamente luego de 3 meses de estar muy metida en el trabajo, en realidad necesitaba compartir este momento con ella al máximo. Siento que lo voy a deslizar. La cremita está dando cremita de pistacho de Why Not. Por esto vinimos. Esto no lo vieron. Hacía mucha hambre. Ahora que inicia mayo, ya el clima se comienza a poner agradable, las flores comienzan a salir y puedo retomar mi terapia habitual.
Para mí, el conectar con la naturaleza ha sido clave y ha sido una terapia que he puesto en práctica durante todos mis años viviendo acá. Y es que para mí es tan fácil como que me estoy sintiendo un poco deprimida y salgo a dar un paseo alrededor del vecindario y así inmediatamente siento que puedo conectar con la naturaleza, respirar profundo, el aire fresco, y eso para mí es una terapia que no se compara con cualquier otra. Ninguna estación es eterna. Esa es una frase de una de mis canciones favoritas de BTS y es una que intento poner en práctica a pesar de que es más fácil decirlo que hacerlo. Es por eso que me ven acá en mi espacio seguro, en un jardín rodeado de flores hermosas de mi color favorito, porque me parece que es muy valioso conectar con las terapias que nos hacían felices de niños, conectar con tu niño interior. Yo soy muy de Alicia en el País de las Maravillas y me parece que no hay nada más encantador que un bosque mágico. También desbloqueé un nuevo hobby, el hacer matcha, y yo sé que hay opiniones controversiales con respecto al matcha y que está en tendencia y por eso la gente se lo toma. En mi caso, debo alegar que esta receta que van a ver a continuación sí tiene un poquito de café porque yo soy adicta al café y es mi debilidad número 1. Sin embargo, el matcha es chévere cuando lo haces tú porque es todo un ritual. Y entre más lo haces tú y lo perfeccionas, también cuando lo tomas afuera, si tienes la posibilidad, sabe súper rico. Es un gusto adquirido, lo juro. Y para finalizar estos encuentros de primavera, me vi con mi amiga Natalia que decidimos un miércoles aleatorio. Yo hice el tiempo después del trabajo, ella hizo el tiempo después de su trabajo y nos encontramos solamente para desatrasarnos un ratico. Y a pesar de que fue un encuentro breve, fue lo máximo. Seguimos aprendiendo a disfrutar esos breves instantes. Yo soy connoisseur. ¿Tú eres conocido? Yo tengo el ritual en mi casa. Entonces, a pesar de que a veces es un poco difícil pasar largos periodos de tiempo lejos de casa y alejado de tu familia y de pronto tus amigos más cercanos, vale la pena destacar los amigos que haces fuera de casa, los momentos que pasas fuera de casa. Es por eso que para mí este canal es como un recordatorio de todos esos destellos que hacen que el día a día valga la pena, porque mientras tengas puntos ancla a los cuales sostenerte, todo lo demás vale la pena. Quería que este video fuese un recordatorio de que si tú también eres migrante, de pronto es un momento bueno para agradecer lo que tienes, las estaciones que puedes vivir, porque las estaciones te permiten realmente valorar el momento, realmente darte cuenta de lo hermosas que son las flores cuando salen y la falta que hacen cuando pasas periodos de tiempo alrededor de nieve. Pero incluso con la nieve también vale la pena agradecer. El año pasado hice una actividad diferente y fui al jardín botánico mientras estábamos en temperatura de -20 con una de mis amigas y tomamos fotos y la verdad se sintió como sacado de Narnia. Si te estás sintiendo un poco desmotivado y un poco solo, recuerda que a pesar de que no tengas el gran grupo de amigos, sientes que estás un poco solo y lo que tienes son personas como regadas alrededor de todas partes. Es importante que las tomes como anclas, que comiences a sentirte conforme con el estar solo, que comiences a agradecer la persona que eres, pero nunca es fácil, nunca te prepara la vida para comenzar realmente a vivir el día a día solo. Es un proceso y es un proceso el cual se ha vuelto mucho más fácil para mí con mis terapias personales de leer, de llevar a cabo los hobbies que para mí son mis videos y me sirven también como recorderis de que a pesar de que a veces me pueda sentir un poco sola, lo que tengo son personas alrededor que vale la pena destacar, donde sea que estén. Espero que este video les haya servido como un mensaje positivo, que les haya gustado ver esos destellos de mi vida y nos vemos en el próximo video.